Un joven indio, una hermosa joven rica, dos mundos diferentes, todos en contra de ambos, pero solo una cosa los unirá. Entre las sombras de las colinas, el joven apache Tahu escapaba silenciosamente de la aldea, sus pies descalzos rozando suavemente la tierra cálida. Sus ojos oscuros estaban fijos en el horizonte, donde el pueblo de El Dorado se alzaba como una espina blanca en el corazón del territorio indígena. Allí, entre salones y mansiones rodeadas de rejas de hierro, vivía Abigail Whitmore, la hija única de Horace Whitmore, el hombre más rico e influyente de la región. Abigail tenía cabellos dorados como el trigo y ojos que reflejaban el cielo claro de Arizona. Era vista como una joya intocable de la sociedad local, pero tras el corsé apretado y las sonrisas de porcelana se escondía un alma salvaje, hambrienta de libertad. Les pido que se suscriban al canal y dejen su like para fortalecer y continuar estas historias para ustedes. Ahora relájense y disfruten la historia. El destino los unió una tarde de verano, cuando Abigail, cabalgando sola en secreto, se perdió en los senderos cercanos al río seco. Tahu, que cazaba ciervos en las inmediaciones, encontró a la joven intentando controlar su caballo asustado. Sus miradas se cruzaron, y el mundo pareció detenerse por un instante. Ella, con la piel clara manchada de polvo. Él, con el torso desnudo, el cuerpo esculpido por las inclemencias del desierto. El contraste era evidente, pero entre ellos brotó algo que ninguno podía explicar. Desde entonces, comenzaron a encontrarse a escondidas. Primero, por casualidad, luego, por deseo. Tahu le enseñaba a Abigail los nombres de las estrellas en apache, y ella le leía poemas que escondía bajo la almohada. Sus almas se tocaban en las palabras, en los gestos, en los silencios. En el bosque cercano al río, bajo el dosel de los árboles, el amor floreció como una flor prohibida. Tahu sabía del peligro, sabía que nunca sería aceptado por el padre de la joven, un hombre que despreciaba todo lo que no podía comprar. Pero a Abigail no le importaba. Para ella, Tahu era más auténtico que todos los caballeros del pueblo. Una noche, mientras las estrellas brillaban como 1000 ojos atentos, Abigail tomó la mano de Tahu con fuerza. Sus ojos azules estaban llenos de lágrimas. Tengo que contarte algo, dijo, vacilante. Estoy esperando un hijo tuyo. Tahu sintió que el mundo temblaba, no por miedo, sino por emoción. Un hijo, un nuevo lazo entre dos mundos que se odiaban. Acarició el vientre de la joven, aún liso, pero ya sagrado para él. Será fuerte como el águila, murmuró Tahu, apoyando su frente contra la de ella, y libre como el viento. Pero en ese mismo instante, en la mansión de Horace Whitmore, el patriarca descubría las salidas nocturnas de su hija. Envió a sus hombres a seguirla, y el secreto estaba a punto de ser revelado. La ira del hombre más poderoso de la región se alzaría como una tormenta. La noche cayó pesada sobre El Dorado. En la veranda de su mansión, Horace Whitmore miraba al vacío con un cigarro entre los dientes. Sus ojos eran fríos como la hoja de un cuchillo, y su chaqueta de terciopelo oscuro ondeaba con el viento del desierto. A su lado, 3 capataces, Cowley, Maddox y Silas, esperaban órdenes, las manos ya posadas en sus armas. Horas antes, un empleado había hablado de las escapadas nocturnas de Abigail. Horace no lo creyó al principio. Su hija, la dama de la alta sociedad, abandonando su hogar para encontrarse con alguien, imposible. Pero la duda creció como un veneno lento. Ahora, con los rastros confirmados, no había lugar para la negación. Esa misma noche, escondido entre los arbustos cerca del río, Cowley vio lo que nunca debió ver: la hija del magnate en los brazos de un salvaje, un indio apache. Besos, caricias, promesas susurradas en la lengua de los enemigos. Cowley regresó al pueblo como un perro con un hueso. Horace escuchó el relato en silencio, sus ojos oscureciéndose como el cielo antes de la tormenta. ¿Un indio?, repitió, en voz baja, casi ronca. ¿Un apache sucio? ¿Con mi hija? La madera de la silla crujió bajo sus dedos. De pie, Horace caminó hasta su despacho, abrió un baúl reforzado y sacó su rifle más antiguo, un regalo de juventud que no usaba desde hacía años. Ese gesto lo decía todo. La guerra personal comenzaba allí. Silas, prepara los caballos. Maddox, reúne a 2 hombres de confianza.
Partimos al amanecer. Quiero a ese desgraciado a mis pies antes de que el sol llegue a lo más alto del cielo. Mientras tanto, Abigail dormía en una pequeña cabaña que usaban como refugio, en las afueras del bosque, un antiguo escondite de cazadores, ahora su templo secreto con Tahu. Él estaba acostado a su lado, el pecho desnudo subiendo y bajando con serenidad. Su brazo la envolvía como la protección de un espíritu ancestral. Pero la paz tenía los días contados. Al despertar, Tahu sintió el peligro. Los pájaros volaban en bandadas desordenadas. Los coyotes aullaban antes de tiempo. Era como si la propia tierra susurrara advertencias. Cuando salió de la cabaña para buscar agua, sus instintos lo hicieron detenerse. Huellas. Recientes. Muchas. De hombres armados. Corrió de vuelta y despertó a Abigail, cuyos ojos se abrieron de par en par al sentir la tensión en su rostro. «Mi padre», dijo ella, con la voz atrapada. «Lo sabe». Tahu asintió, los músculos de su rostro tensos. «Tenemos que irnos ahora, al norte, al territorio apache». Pero Abigail dudó. Sabía que huir era cruzar una línea sin retorno, abandonar su nombre, su vida cómoda, el mundo que conocía. Sin embargo, al mirar el rostro de Tahu y recordar al hijo que crecía en su vientre, supo que no había otra opción. Montaron el caballo y partieron, dejando atrás la cabaña, la ropa, los libros, todo. Horas llegó al lugar horas después, la madera aún caliente por el fuego apagado. Encontró un mechón del cabello dorado de su hija atrapado en un clavo de la ventana. Lo tomó entre sus dedos, con una sonrisa fría en los labios. Si eligió al salvaje, que viva como salvaje. Escupió al suelo. La persecución comenzaba. Y en las vastas tierras del oeste, donde solo los fuertes sobreviven, un padre furioso cabalgaba con sed de sangre. La honra de su familia, decía, estaba en juego. Pero en el fondo, era solo el orgullo herido. Tahu y Abigail, ahora prófugos, necesitarían la valentía de 1000 guerreros para enfrentar la tormenta que se acercaba. El caballo trotaba agotado por los senderos rocosos del norte, llevando a los amantes en fuga. Abigail se aferraba a la espalda de Tahu, sintiendo el calor de su cuerpo y la fuerza de sus músculos guiándolos por lo desconocido. Con cada curva del camino, el miedo latía en su vientre junto a la vida que allí crecía. Tahu conocía bien la región. Ese sendero sinuoso, entre cactus y acantilados rojos, llevaba a la aldea escondida de los Yagaji, su clan apache. Pero incluso allí, la paz no estaba garantizada. Muchos de sus hermanos no aceptarían un amor con una blanca. Llevar a una mujer embarazada de sangre extranjera al territorio sagrado sería visto como una traición. ¿Me rechazarán?, preguntó Abigail, con la voz cortada por el viento. Tahu no respondió de inmediato. Sabía que la verdad dolía más que el silencio. Mi pueblo respeta a los espíritus, pero teme lo que no entiende, respondió al fin. Eres como la luna entre las nubes. No todos saben cómo admirar tu luz. Llegaron a la aldea antes del atardecer. Las tiendas de cuero y madera estaban dispuestas en círculo, como una constelación en la tierra. Los niños corrían libres, las mujeres cosían pieles al sol, y los guerreros afilaban flechas y lanzas. Pero en cuanto vieron a Tahu y Abigail cruzar el límite de las piedras sagradas, el silencio cayó como una tempestad. Un anciano de cabellos largos y blancos se acercó, apoyado en un bastón tallado con símbolos antiguos. Era Nahue, el chamán de la tribu, hombre de sabiduría cuya voz era escuchada incluso por los guerreros más valientes. Tahu, hijo de águila feroz, ¿por qué traes a una mujer blanca a nuestro círculo? Su voz era baja, pero firme. Tahu desmontó, ayudó a Abigail a bajar y luego se plantó frente al anciano, sin bajar la mirada. Porque la amo, porque lleva a mi hijo en su vientre, y porque, aunque sea de sangre diferente, su corazón es puro. Los murmullos se esparcieron. Algunos rostros mostraban enojo, otros confusión, otros solo miedo de lo que ese acto podría atraer. Pero Nahue solo observaba, como quien ve más allá de la carne. La sangre del desierto es antigua, y la tierra ha visto mucho odio derramarse sobre ella. Si la amas, ¿protegerás su vida con la tuya?, preguntó el chamán, mirando a Abigail. Con mi alma, respondió Tahu. Nahue se volvió hacia los demás.
Entonces que el espíritu de los ancestros juzgue. Si ella es sincera, será acogida. Si trae veneno en su vientre o en su alma, la tierra se encargará de alejarla. Esa noche, Abigail fue llevada a una tienda separada, donde pasó por un antiguo ritual de purificación. Cubierta de hierbas y humos sagrados, tuvo que contar su historia a las mujeres de la tribu, mostrar sus intenciones y aceptar cada mirada desconfiada como una lanza en el pecho. Taú, por su parte, fue llevado por los guerreros para ser juzgado por su osadía. Mientras tanto, en los alrededores de la región, los hombres de Joras avanzaban. El viejo, guiado por rastros y la sed de venganza, cerraba el cerco como un lobo hambriento. En su mente no había piedad, solo una sentencia: recuperar a su hija y hacer pagar al indio por lo que consideraba la mayor humillación de su vida. Al día siguiente, Tahu y Abigail fueron autorizados a quedarse por una luna llena, el tiempo que los espíritus tomarían para decidir su destino. Era un tiempo valioso, pero corto, y si Horas los alcanzaba antes de que fueran aceptados, la tragedia sería inevitable. Esa noche, acostados bajo las estrellas, Taú susurró al vientre de Abigail: «Nuestro hijo será el símbolo de dos mundos, y por él lucharé con el último aliento de mi espíritu». Abigail lo abrazó, sintiendo la promesa viva en su piel. Sabían que estaban en el ojo del huracán, pero allí, bajo el cielo ancestral, por primera vez, soñaron con un futuro, aunque fuera breve. Las brasas de la fogata aún ardían cuando el primer grito cortó la madrugada como un trueno. Los perros de la tribu ladraron furiosamente y los guerreros se levantaron de las tiendas como sombras armadas. Uno de los exploradores apareció corriendo colina abajo, cubierto de polvo y sudor. «¡Jinetes blancos! ¡Vienen armados!», gritó, jadeando. «¡Son muchos!». Taú ya estaba de pie, con el arco en las manos, el corazón latiendo como tambor de guerra. A su lado, Abigail fue despertada por una de las ancianas que la empujó con urgencia hacia el fondo de la tienda. «¡Quédate escondida!», dijo la anciana, señalando una rendija en la lona. «Si te encuentran, se llevarán tu alma antes que tu cuerpo». Pero Abigail se negaba a huir. «Vienen por mí», susurró, con los ojos llorosos. «No puedo dejar que maten a mi amor». Taú la encontró poco después, escondida entre pieles, los ojos fijos en la entrada. Se arrodilló, tomó su rostro con ternura y le besó la frente. «Quédate aquí. No puedo perderte. Ni a él», dijo, posando la mano sobre su vientre. En lo alto de la colina, los hombres de Horas surgieron como un ejército salido del infierno. Eran más de 10, todos armados con rifles, sombreros bajos, pañuelos en el rostro. Horas iba al frente, montado en su semental negro, los ojos rojos de furia. Al ver la aldea, gritó a sus hombres: «Si el indio resiste, mátenlo. Y traigan a mi hija viva. Ella necesita recordar quién es». La primera bala cruzó el cielo como una maldición. Golpeó un poste en la entrada y espantó a los cuervos posados en los árboles. Entonces comenzó el caos. Los apaches respondieron con lanzas, flechas y gritos de guerra. Los hombres blancos, con armas de fuego, avanzaban como una tormenta de acero y odio. La sangre teñía la arena. Los niños corrían, las mujeres gritaban, las tiendas ardían en llamas. Taú luchaba como un espíritu de la guerra. Su flecha derribó al primer invasor con un tiro certero al cuello. Luego giró su cuerpo para esquivar una bala, rodó por la arena y golpeó a otro con su lanza corta. Pero era uno contra muchos, y cada minuto, más y más de la aldea era consumida por el fuego y el miedo. Horas desmontó y caminó directo hacia la tienda donde habían visto a su hija. Empujó las pieles, arrojó objetos al suelo, hasta encontrar a Abigail arrodillada, intentando protegerse. «¡Padre, para!», gritó ella. «Estoy embarazada, embarazada de Taú». El viejo palideció. Por un momento, el silencio fue absoluto, como si hasta el viento hubiera huido. Horas no dijo nada. Solo avanzó, con la mano levantada para arrastrarla por la fuerza. Pero entonces, una flecha se clavó a pocos centímetros de su pie. Taú apareció entre las llamas, el rostro cubierto de sangre y polvo. «¡Suéltala!», rugió el apache. Los dos se miraron durante largos segundos. Horas, con el rifle en la mano, y Taú, con el arco tensado, como dos símbolos de mundos irreconciliables. «¡Es mi hija!»,
gritó Horas. Fue engañada por un animal como tú. No es tu posesión, replicó Tahu. Es libre. Y me ama. Abigail los miró a ambos, el rostro bañado en lágrimas. Se levantó y se puso entre los dos. Si voy a morir, moriré con él, dijo, con firmeza. Horas dudó. Su mano temblaba. El rifle aún apuntaba, pero sus ojos, ahora llorosos, revelaban más que ira. Había dolor, pérdida, vergüenza. Antes de que pudiera decidir, uno de sus hombres gritó desde el fondo. ¡Están retrocediendo! ¡Vienen más guerreros desde el norte! La caballería apache, alertada por un joven mensajero enviado por Nagüe, surgía como el rugido de la tierra. Jinetes con lanzas levantadas bajaban las colinas, y los hombres de Horas, viéndose rodeados, comenzaron a retirarse. Horas miró a su hija una última vez. Luego se dio la vuelta y montó su caballo, con los hombros encorvados. Partió sin mirar atrás. La aldea estaba herida, pero viva. Y en ese fin de batalla, Tahu y Abigail se abrazaron entre las llamas que se apagaban, jurando que nada los separaría de nuevo. Pero el precio de la paz aún sería alto. La polvo de la batalla aún flotaba sobre la aldea cuando el sol salió, lento y tímido, como si temiera ver lo que quedaba de la noche anterior. El humo subía de las tiendas destruidas, y el suelo sagrado estaba manchado de sangre, tanto de blancos como de apaches. La victoria, si se podía llamar así, no trajo alivio, solo luto. Tahu pasó horas cargando cuerpos, consolando madres, curando heridas. Abigail, aunque débil por el trauma, ayudaba como podía. Lavaba telas, traía agua, limpiaba a los niños heridos. Pero por más que se esforzaba, las miradas a su alrededor eran frías como la roca. Para muchos, ella era la causa del desastre. Si no hubiera venido, nada de esto habría pasado, murmuraban las mujeres. Su sangre atrajo la furia de los blancos, decían los ancianos. Abigail escuchaba, sentía, y aunque estaba al lado de Tahu, comenzaba a sentirse sola. Una tarde, al buscar hierbas en el bosque con las mujeres, la dejaron atrás. Caminaron adelante sin dirigirle una palabra. Al regresar a la aldea, un niño le arrojó arena a los pies y gritó, «¡No perteneces a nosotros!». Ella se encogió, no por miedo al niño, sino por el dolor de esas palabras. Esa noche, lloró en silencio junto a Tahu. Él intentó consolarla. «Tienen miedo», dijo, «y el miedo es un veneno lento». «No los culpo», respondió Abigail, con voz quebrada. «Mi pueblo trajo destrucción al tuyo, y ahora creen que yo también la traigo». Tahu la abrazó, apretándola contra su pecho. «Tú traes esperanza, no destrucción. Traes un nuevo comienzo». Ella sonrió, pero sus ojos estaban nublados. Mientras tanto, Horas regresaba a El Dorado en silencio, con la mitad de sus hombres y el doble de vergüenza. Toda la ciudad lo miraba de forma extraña, unos con compasión, otros con desprecio. Se encerró en su mansión por días, rechazando visitas. Solo Silas, el más leal de sus capataces, se atrevía a cruzar la puerta de su despacho. «Señor, ¿y ahora? ¿Los dejará vivir en medio de la nada? ¿Como salvajes?». Horas no respondió de inmediato. Miraba el retrato de su esposa muerta en la pared, los ojos perdidos en el recuerdo. Era como su madre, obstinada y dulce, murmuró. Silas esperaba una orden, pero no llegó. Horas estaba diferente, silencioso, como quien perdió una guerra dentro de su propio pecho. En la aldea, el tiempo pasaba. El vientre de Abigail crecía, y con él, también la atención del chamán Nagüe. Una noche, llamó a Tahu y a la joven junto al fuego sagrado. «El hijo que viene será diferente», dijo. «Mitad sol, mitad luna. Tendrá el aliento de la tierra y la astucia del hierro. Será temido, tal vez odiado, pero también podría ser un puente entre mundos si lo educan con sabiduría». Tahu asintió, pero Abigail preguntó, «¿Y si lo rechazan? ¿Como a mí?». Nagüe sonrió, y sus ojos antiguos brillaron. Quien nace entre dos mundos tiene el poder de unirlos o destruirlos. Depende del amor que lo rodee. Esa misma noche, el chamán realizó una ceremonia. Abigail, vestida con pieles claras y pinturas en el rostro, fue llevada al centro de la aldea. A su alrededor,
Los guerreros, las mujeres y los niños se reunieron. El fuego crepitaba alto. Hoy, esta mujer será renombrada por el espíritu de la tierra. Ha enfrentado el odio de los suyos, el rechazo de los nuestros, y permaneció firme. Que sea llamada Aiyana, que significa flor eterna, pues floreció donde nada parecía posible. Abigail bajó la cabeza, emocionada. Cuando levantó el rostro, vio algo nuevo en los ojos de los apaches: respeto. Aún tomaría tiempo para que todos la aceptaran, pero por primera vez se sintió parte de algo, no como intrusa, sino como una mujer valiente, como madre, como puente. Y mientras tanto, en el silencio de la noche en el Dorado, Horas miraba al cielo. En su mano, una carta no enviada, escrita con manos temblorosas, manchada de whisky y arrepentimiento. Las palabras decían: mi hija, si aún queda amor en tu corazón, perdóname por intentar apagarlo. Tal vez el error no fue tuyo, sino mío, por no saber amar lo que no entiendo. Pero no tuvo el valor de enviarla. Aún. El cielo estaba cargado. Nubes densas y negras se acumulaban en el horizonte, como presagios vivos. El viento soplaba fuerte, sacudiendo las tiendas y esparciendo arena en los ojos y bocas de los guerreros. Una tormenta se formaba, no solo en el cielo, sino también en el corazón de Tahu. Abigail, o mejor dicho, Aiyana, había entrado en trabajo de parto. Las primeras contracciones llegaron con el atardecer, doblando su cuerpo en espasmos que arrancaban sudor y gemidos. Las mujeres de la tribu la rodearon, guiadas por Anahi, la partera más anciana, de manos ásperas y ojos duros. A Tahu se le impidió entrar. El espíritu de la madre habla con otras mujeres, dijo Anahi. El padre solo oirá el llanto cuando sea la hora. Tahu caminaba de un lado a otro, como un lobo enjaulado. Se sentía inútil. Cada grito de Abigail era una lanza clavada en su corazón. Quería luchar, escalar montañas, enfrentar ejércitos, cualquier cosa menos esperar. El viento aullaba como una bestia en los alrededores de la aldea. Los relámpagos cortaban el cielo, iluminando el desierto con destellos de fuego. La lluvia comenzó a caer pesada, mezclándose con la sangre y el sudor de la lucha que ocurría dentro de la tienda. Nahue se acercó a Tahu, envuelto en un manto de plumas, sus ojos más profundos que la propia noche. «¿Temes por ella?», dijo, sin preguntar. «Ella es mi alma», respondió Tahu, con voz quebrada. «¿Y el hijo?» «Es mi corazón». El chamán asintió lentamente. «Entonces, ve a la colina sagrada. Lleva este tambor y llama a los ancestros. Si eres digno te escucharán. Si no, el viento llevará tu súplica como arena al vacío». Tahu corrió colina arriba con el tambor a la espalda, los pies hundiéndose en el lodo oscuro. Cuando llegó a la cima, se arrodilló bajo el temporal. Los relámpagos cruzaban el cielo como serpientes furiosas. Comenzó a golpear el tambor con fuerza, invocando a los espíritus. «¡Espíritus de la tierra!», gritó. «Vosotros que guían la caza, que soplan las hojas, que beben la lluvia, escuchen mi voz. Salven a mi mujer, salven a mi hijo». Los truenos respondieron, pero Tahu no se detuvo. Tocó hasta que sus dedos sangraron, hasta que la piel de búfalo se rompió, hasta que el tambor se desgarró, y aun entonces gritó al cielo como un hijo desesperado. Y el cielo, al fin, se cayó. La lluvia cesó, las nubes se dispersaron, y una estrella solitaria brilló entre los jirones de la tormenta. En la tienda, Anaí se inclinaba sobre Abigail. El parto era difícil. El niño no venía. Abigail deliraba, su piel fría como piedra, hasta que de repente un viento cálido sopló por la abertura de la tienda. Las llamas de la fogata se alzaron, y el llanto del bebé llenó el mundo. Era un niño, fuerte, rojo como el atardecer. Sus pulmones gritaban vida como un trueno. Anaí lo levantó con reverencia, limpió la sangre y lo puso en los brazos de Abigail, que lloraba sin fuerzas. Tahu entró, empapado y jadeante. Cuando vio a su mujer y a su hijo vivos, cayó de rodillas y lloró como un guerrero que ve el fin de una larga guerra. «Es nuestro», susurró Abigail, «nuestro sol y nuestra luna». El niño fue nombrado Nantán, que significa portavoz del pueblo. Y esa noche, toda la aldea se reunió para celebrar el nacimiento del niño que era mitad desierto, mitad ciudad.
mitad espíritu, mitad hierro. Los ancianos bailaron, los jóvenes cantaron, y por un momento raro, los corazones olvidaron las fronteras. Nagüe, observando al bebé en los brazos de la madre, dijo en voz baja: «Cuando crezca, el mundo tendrá que elegirlo, o temerlo». Pero esa noche nadie temió, solo amaron. 5 inviernos pasaron desde la noche en que la tormenta dio paso a la vida. El pequeño Nantán crecía fuerte, ágil como un lobo, curioso como un polluelo de águila. Sus ojos castaños heredaron la firmeza de Tahu, pero era en la sonrisa y la obstinación donde Abigail se reconocía. Desde temprano, Nantán mostraba aptitudes para ambos mundos. Corría descalzo entre las rocas, cazaba lagartijas con un arco de juguete, pero también sabía montar un caballo como un texano nato. Cuando veía un libro, tocaba la tapa con reverencia, aunque no supiera leer, y cuando escuchaba las historias del chamán, cerraba los ojos y soñaba con mundos donde los hombres no se odiaban. En la aldea aún había resistencia. Algunos guerreros decían que el niño era el comienzo del fin de la pureza apache. Otros, que era una bendición de la tierra. Pero Nantán, con su forma dulce y espíritu inquieto, poco a poco fue conquistando corazones. Sin embargo, había una ausencia que flotaba como una nube cargada. Horas. El viejo estaba enfermo. Había adelgazado, los cabellos raleaban, una tos seca lo perseguía como un perro de caza. Sus negocios en El Dorado comenzaron a decaer. Sin su hija cerca y con la conciencia pesada, se había convertido en un hombre atormentado. Una mañana, mandó llamar a Silas. «Lleva esta carta a mi hija», dijo, con voz ronca, entregando un sobre sellado. «Y si me lo permite, quiero verla, antes de que sea tarde». Silas dudó, pero obedeció. Cabalgó hasta el territorio apache, solo, con las manos levantadas, sin armas. Fue rodeado al entrar en la aldea, pero no resistió. Tahu lo reconoció de inmediato. «¿Qué vienes a hacer aquí?» «No vengo a amenazar a nadie. Vengo por orden de Horacio. Quiere ver a su hija y conocer a su nieto». Tahu llevó la carta a Abigail. Ella la leyó en silencio, sentada bajo un árbol, mientras el viento mecía sus cabellos sueltos. Las palabras temblaban en el papel, como si cada letra fuera una súplica de perdón. «Mi hija, la muerte está cerca. No pido que me perdones, tal vez no lo merezca, pero si aún queda una chispa de compasión, déjame ver los ojos del niño que lleva mi sangre. Déjame mirarlo y saber que, a pesar de todo, algo bueno salió de mí. Con amor, tu padre». Abigail permaneció en silencio por mucho tiempo. Luego miró a Tahu y dijo: «Fue cruel, pero también fue mi padre. Si hay redención en el mundo, quiero verla suceder». 2 días después, un caballo se acercó a la aldea. Montado en él, venía Horas, más viejo, más encorvado, con la respiración débil. No traía escolta, ni armas, solo un pequeño medallón en el cuello y una expresión de miedo y esperanza. Cuando desmontó, los guerreros lo rodearon, pero Tahu se interpuso. «Viene en paz», declaró. «Déjenlo pasar». Abigail estaba sentada con Nantán a su lado, tejiendo una cinta de cuero. Al ver a su padre se levantó lentamente. Los dos se miraron durante largos segundos, como si intentaran descifrar el tiempo perdido. Horas cayó de rodillas. «Fui un tonto», susurró. «El amor que encontraste es más grande que el orgullo que me cegó». Ella se acercó, y con manos firmes lo ayudó a levantarse. «Ya no necesitas cargar con esa culpa, pero necesitas ver lo que dejó». Llamó a Nantán, que se acercó con curiosidad. El viejo se arrodilló, extendió la mano y dijo: «Hola, pequeño. Soy el padre de tu madre. Eso me hace tu abuelo». Nantán sonrió. Luego miró a su madre, que asintió con la cabeza. Entonces extendió la mano y tocó los dedos del viejo, sin miedo. Horas comenzó a llorar. Los días siguientes fueron tranquilos. Horas pasó unas semanas en la aldea. Conversó con Nagüe, aprendió palabras en apache y escuchó historias alrededor de la fogata. Se sentaba a la sombra de los árboles con Nantán, enseñándole a contar monedas y a identificar pájaros por sus cantos. Comenzaba a entender que el viejo oeste no estaba hecho solo de rieles y oro, sino también de raíces, de silencio y de respeto. En la última noche, antes de partir, Horas llamó a Tahu y Abigail.
No me quedan muchos días, pero quiero dejarles algo. Del bolsillo sacó un pergamino enrollado. El título de propiedad de una enorme hacienda al sur de El Dorado. Está a nombre de Nantán, un pedazo de tierra donde podrá caminar con botas o descalzo, como quiera. Donde pueda construir algo nuevo, diferente de todo lo que conocemos. Abigail lo abrazó. Tahu también. Por primera vez, tres mundos se encontraron en un mismo gesto. Y cuando Horas partió al amanecer, fue con el corazón más ligero que cuando llegó. Los años pasaron con la misma serenidad que el viento que sopla entre los cañones. Nantán creció como si la propia tierra lo moldeara. Era alto, de mirada firme y espíritu inquieto. Cazaba con los ancianos, leía con su madre y debatía con su padre las historias de los dos mundos a los que pertenecía. La hacienda dejada por Horas fue bautizada como Tierra del Medio, un nombre elegido por Nantán, que quería que ese suelo representara no un punto de división, sino de unión. Allí plantaba, criaba caballos, recibía viajeros, blancos e indígenas. Era una especie de embajada silenciosa en el corazón del desierto. No tardó en que Tierra del Medio se convirtiera en un símbolo. Mientras las ciudades crecían con trenes y telégrafos, y las aldeas eran empujadas más allá de las fronteras, allí había un joven que escuchaba a ambos lados, que entendía ambos idiomas, que sabía cuándo callar y cuándo hablar. Un día, el alguacil de El Dorado llegó a la hacienda, acompañado de un juez y un grupo de hacendados. Querían negociar con los apaches el uso de las aguas de un río que cruzaba sus tierras, algo que décadas antes habría terminado en disparos. Fue Nantán quien se sentó entre ellos y los ancianos. Habló con sabiduría, escuchó con paciencia, tradujo con claridad. Al final, sellaron un acuerdo con un apretón de manos y una danza ceremonial. Abigail, ahora con canas, observaba todo desde lejos, con lágrimas silenciosas en los ojos. En su corazón, aún latía la joven que desafió a su padre para seguir su corazón. Y al ver a su hijo, supo que cada elección, cada dolor, cada cicatriz, había valido la pena. Tahu, con arrugas alrededor de los ojos y la espalda ligeramente encorvada, seguía siendo el mismo guerrero. Pero había en él una paz que antes no existía. Caminaba entre los blancos sin odio, y entre los apaches, con respeto. Era visto como un hombre de dos mundos, pero perteneciente a ambos. Una noche, Nantán fue a la antigua tienda del chamán Nahue, ahora vacía. El viejo había partido al mundo de los espíritus meses antes. Al sentarse frente a la fogata, sintió el viento cálido y la presencia ancestral que siempre envolvía ese lugar. Cerró los ojos. Recordó las palabras del chamán cuando aún era solo un bebé en los brazos de su madre. Quien nace entre dos mundos tiene el poder de unirlos o destruirlos. Y entonces entendió. El verdadero tesoro que heredó no era la tierra, ni la sangre de un viejo rico o de un guerrero apache. Era la oportunidad de crear un nuevo camino, uno donde los hijos no tuvieran que elegir entre un lado u otro, sino que pudieran caminar sobre puentes construidos con amor, valentía y memoria. El último deseo de Horas fue cumplido. En su tumba, al lado de la colina, había solo una inscripción simple, tallada por Tahu con sus propias manos. Aquí yace un hombre que aprendió a tiempo. Nantán fundó una escuela en la hacienda. Allí, niños blancos e indígenas aprendían juntos. Aprendían a contar estrellas y letras, a montar caballos y a escuchar historias antiguas. Crecían sin el veneno del miedo. Y en el rostro de cada uno de ellos, la promesa de un nuevo viejo oeste, uno donde el oro era el respeto, y el amor, la moneda más fuerte.